Están los que hablan de bajar impuestos. Y estamos los que lo hicimos. Estamos en contra de aumentar impuestos. Creemos que la base impositiva de la Argentina ya es demasiado alta. Reducción de impuestos. Una vez reducido el gasto público, bajaremos impuestos. Uno de los caballitos de batalla que la oposición viene agitando hace varios años es el tema de los impuestos. Nos presentan el tema como si en Argentina fuéramos uno de los países del mundo donde más impuestos se cobran y pareciera ser que los males de nuestro país están dados por los gravámenes impositivos. Bueno, lo que no te cuentan ni la oposición ni tampoco el gobierno es que durante los últimos 4 años se llevaron adelante una serie de rebajas impositivas fenomenales, particularmente en la industria para la exportación. Hoy también queremos anunciar que todo el incremental de exportaciones, todo lo que aumentamos este año de exportaciones en materia automotriz no va a pagar derechos de exportación. Y ahí tenemos 3 focos puestos. El primero en el tipo de cambio. Prevé un tipo de cambio fijo de 300 pesos, que de alguna manera lo que hace es mejorar el precio para el productor. Medidas que tienen que ver con garantizar la mejora en el funcionamiento de nuestra actividad económica. Le aliviamos a las empresas el doble pago que muchas veces se produce y pueden usar ese 30% del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta del 15% de los aportes y contribuciones de nuestros trabajadores. Alivianar lo que se conoce como anticipo a las ganancias, en este caso alcanza a 330.000 pymes. La exclusión del sistema de percepciones y retenciones de IVA. Sabemos que para adelante nuestro principal desafío es simplificar el sistema tributario. A partir del año 2021 se eximió a la industria automotriz, a la industria autopartista, a la exportación de hidrocarburos y a la exportación de servicios profesionales. Esto de servicios profesionales, aclaramos, porque lo dicen así y no se entiende muy bien de qué se trata. Nos estamos refiriendo a exportación de servicios de programación, de servicios contables, de distintos servicios que se realizan con salarios argentinos, pero que directamente se graban en dólares para el exterior. Es lo que se llama exportación de servicios. Vamos a poner un poquito esta situación en números, para hacerlo un poco más gráfico, para darnos una idea del volumen de dólares que se dejan de recaudar por esta quita de derechos a la exportación. En el cuadro que vemos en pantalla podemos ver la evolución de las exportaciones totales, tomando como base el año 2019, y la evolución de la recaudación por derechos de exportación, es decir, lo que el Estado percibió de ingresos por impuestos a la exportación. Vemos que en el año 2020, crisis internacional de superproducción, pandemia, etc., las exportaciones cayeron un 16%. Sin embargo, la recaudación por exportaciones cayó en más de un 55%. Es decir que las exportaciones disminuyeron, pero disminuyó muchísimo más lo que se cobró en concepto de derecho por exportación. En el año 2021 y 2022, años de recuperación parcial, donde aumentaron las exportaciones, se siguió recaudando muchísimo menos. Fijémonos, el año 2022 es año de cosecha récord en Argentina, se exportó un 36% más que en el año 2019, pero se recaudó un 19% menos. Ahora, ya en el año 2023, este año de la sequía, donde pareciera ser que la causa de los problemas económicos son la sequía en el campo, se exportó igualmente, tomando como base el primer semestre del 2023, comparándolo con el 2019, se exportó un 8% más. Sin embargo, se recaudó un 56% menos en concepto de derechos a la exportación. Bueno, pero con todo este temita de la crisis de las importaciones, el gobierno debe estar recaudando más, ¿no? Por importaciones. Porque este gobierno no deja que desembarque cualquier producto del extranjero, debe haber levantado un poquito los impuestos a la importación. No pasó nada de eso. Los impuestos a las importaciones representan solamente el 3% de la recaudación tributaria. ¿Qué es lo que explica la mayor parte de la recaudación tributaria? El IVA, el impuesto al valor agregado, que implica entre el 20 y el 25% de la recaudación total, y las jubilaciones, es decir, la caja previsional. Entre estos dos impuestos, entre el IVA y las jubilaciones, se explica el 60% de la recaudación tributaria. El IVA es el impuesto al valor agregado. Este impuesto no lo pagan las empresas. ¿Por qué? Porque no contempla el consumo intermedio, es decir, la compra de materia prima no paga IVA, obtiene una devolución después del procesamiento de esa materia prima.
Entonces, ¿quiénes somos los que pagamos ese impuesto? La enorme masa de consumidores finales. Y esa enorme masa de consumidores finales está compuesta principalmente por asalariados, por pueblo trabajador. Entonces, este impuesto, que representa cerca del 20-21% de la recaudación total, lo pagamos las y los trabajadores. La otra parte de la recaudación tributaria más importante está dado por los aportes jubilatorios. Que claro, en los trámites eso aparece como que lo abona la empresa, pero en realidad forma parte integral de nuestro salario. Es una parte de nuestro salario que nos roban permanentemente. ¿Por qué? Porque eso no nos lo pagan a nosotros, no viene a nuestro bolsillo, sino que va a las arcas del Estado, a los jubilados, le terminan pagando una miseria y con el resto de la plata hacen distintos negocios. Lo utilizan para financiar otras cuestiones del Estado, como por ejemplo la emisión de bonos. En definitiva, la enorme masa de la contribución tributaria la pagamos como pueblo trabajador. Por eso candidatos como Esper, que hablan todo el tiempo de quitar impuestos, o Larreta o Bullrich, no dicen nada nunca del IVA, porque lo que quieren es profundizar este camino de quitarle impuestos a la exportación y a la importación para que la recaudación tributaria recaiga cada vez más sobre las espaldas de las y los trabajadores. Le bajan impuestos a las grandes empresas. Con eso disminuye la recaudación tributaria. Hay menor ingreso al Estado. Por lo tanto, tienen que ajustar todavía más el gasto público. Y ese ajuste del gasto público se transforma en menores salarios para el empleo estatal, menor inversión en salud, menor inversión en educación, es decir, en un ajuste general de todo el Estado, del llamado gasto social, porque los subsidios a las empresas se los siguen manteniendo. Y el gobierno nacional actual, el que integra Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, actual candidato a presidente por el peronismo, bien que se calla la boca sobre toda la quita impositiva que vino realizando durante los últimos 4 años y que implica un menor ingreso de dólares al sistema tributario y por lo tanto que ese sistema tributario tenga que ser cada vez más bancado sobre las espaldas del pueblo trabajador. Por eso, en definitiva, ambos sostienen el mismo programa económico, que es un programa de más ajuste, que es un programa de mayor disminución salarial, tanto para los trabajadores estatales como para los trabajadores del empleo privado, de mayor ajuste en gasto para salud, para educación. Ese es el programa económico que comparten. Nada más que uno lo dicen explícitamente y otros, calladito la boca, lo vienen implementando de manera efectiva. Si te interesa profundizar sobre este tema, conocer las fuentes, interiorizarte un poquitito más, te invitamos a leer el informe completo en nuestra página web, a suscribirte a nuestro canal y a comentar a ver qué te pareció el video y si tenés más datos que puedas aportar.